La idea de las clases grupales, un poco lo que nosotros buscamos es que las personas se puedan conectar y podamos interactuar, digamos, sobre esto que vimos en el módulo 1 y empezamos a utilizar herramientas ya de trabajo del módulo que le van a servir no solamente, digamos, para utilizarlo en su local, sino también para poder realizar la evaluación que corresponde al módulo. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos generales que vimos, digamos, durante la clase, en donde veíamos dos conceptos grandes, que era el concepto de administración y el concepto de liderazgo, o sea, gestión o liderazgo, que es, digamos, lo que transforma o hace que podamos ir encaminando los equipos en las dos instancias, una instancia donde tenemos tranquilidad, en donde, digamos, las cosas están calmas en nuestra empresa, o en tiempo, digamos, donde hay crisis, donde empezamos a tener problemas, donde tenemos constantes cambios, el liderazgo que nos sirve, digamos, para sortear y ser más flexible en las cosas que hacemos. Entonces, a ver, ¿cuál es la definición de liderazgo? Que es la primera parte de esta clase para recordar. Es que el liderazgo es una habilidad. Esto es una excelente noticia porque, ¿qué significa? Se puede entrenar. Entonces, es algo que uno lo puede ir adquiriendo con el tiempo, que puede trabajarlo y que de distintas maneras puede llegar, digamos, a mejorar esta habilidad. ¿Qué se hace con el liderazgo? Se hacen que las cosas sucedan. Yo siempre digo que hay una frase genial de liderazgo que hace que las personas nos ayuden a hacer cosas. No somos nosotros solamente haciendo, sino que hacemos que la gente que nos acompañe, digamos, pueda hacer las cosas como queremos que las hagan, en base a un conjunto de estructuras, formas, pero sobre todo haciendo que las personas quieran hacerlas, que es lo muy importante. ¿Bien? Y actúa como un catalizador para los procesos de cambio y continuo progreso. O sea, es cuando hay un líder, cuando ponemos acciones que entusiasman a otros, terminamos siendo algo que genera un caldo de cultivo para que las empresas crezcan. Cuando comparamos, digamos, entonces las dos características, el liderazgo por gestión o el liderazgo, digamos, en sí, la parte de gestión, uno va mucho a lo que va a planificar y a presupuestar, o sea, es establecer pasos y programas, todo lo que sea detallado, procesos, asignar los recursos necesarios para hacer esas cosas, organizar el personal y que en eso que organizamos el personal, pensemos, digamos, en cuál es la estructura que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer, cuál es el personal que va a estar asociado a esa estructura, ver el tema de políticas y procedimientos, o sea, cómo lo tenemos que hacer y está escrito, y generar métodos o sistemas para monitorear lo que hacemos. Entonces, en una época en donde estamos tranquilos, es muy importante trabajar toda esta parte de la gestión, porque nos permite, digamos, encarar procesos ordenados, que sobre todo cuando está en la época más dura, digamos, de crisis, y tenemos que empezar a trabajar todas estas cosas, es muy difícil fijarse, digamos, en esto que es el día a día, y generalmente estamos más enfocados a cumplir objetivos puntuales o hacer cosas, digamos, que nos permitan mantener a la empresa. Entonces, ahí es donde entra el liderazgo. El liderazgo, digamos, aporta lo que es una visión de cuál es la empresa, hacia dónde queremos que vaya a futuro. Nosotros en esto de la visión, le decíamos en la clase principal y lo repetimos acá, es importante el cómo se ven ustedes a 5 años, qué es lo que piensan que va a ser su empresa, cómo puede desarrollarse a futuro, porque eso le va a dar un montón de input, un montón de señales, digamos, de cosas que hay que mejorar y cómo hay que transmitirlas a las personas con las que trabajamos. La segunda parte es esto de desarrollar estrategias para producir los cambios necesarios. Es, ¿qué tengo que hacer yo, digamos, para que la gente se sienta entusiasmada? ¿Cómo voy a encarar esto? Lo voy a hacer, digamos, desde mejorando los lugares de trabajo, lo voy a hacer, digamos, desde la forma en que hablo a las personas, lo voy a hacer desde los premios, que no siempre, digamos, premiar tiene que ser dinero, muchas veces la forma de reconocimiento hacia las personas son formas de que se mejora lo que se está haciendo. O sea, definir cuál es la manera en la cual yo voy a hacer estrategias para que se produzcan cambios en las empresas. La segunda parte es alinear a las personas. En esto de alinear a las personas, nosotros que lo que decimos es, a ver, hacia dónde es que vamos y que lo que yo comunique sea lo mismo que lo que yo haga. O sea, si yo digo, todos vamos a ponernos a vender, yo tengo que ser el primero que tiene que estar en el proceso de venta, digamos, y alineando que todos los recursos estén hechos hacia la venta. No puedo después derivar recursos a cosas laterales que no sumen ese proceso. O si tenemos que hacer proceso de apoyo, tengo que explicarles a todos cuál es el rol o el fin que cumplen, que hace, digamos, que ayuden en ese proceso de venta. Nosotros decimos acá, el alinear a las personas tiene que ver con hacerlas sentirlas importantes en los procesos y que se den cuenta, digamos, que qué es lo que pasa si ellos no están o no cumplen con su tarea. Bien. Influenciar en la creación de equipos y coaliciones que comprendan la visión y la estrategia y que acepten su validez. Acá, sobre todo, lo que decimos es, no nos sirve que las personas
estén trabajando si yo estoy encima de ellas, sino que sean capaces de construir un equipo de trabajo, que sean capaces, digamos, de entender hacia dónde queremos ir y que en base a eso compren el sueño, compren eso que nosotros le estamos diciendo que crean y que de esa manera podamos tener un proyecto futuro conjunto. Cuando, digamos, se alinean los valores de la persona que trabaja con nosotros, con los valores, digamos, de nuestra institución o organización que nosotros lo vamos promoviendo, generalmente se produce esto de la alineación y hacia ahí es donde empezamos a influenciar, digamos, la visión de las personas y el armado de equipo pensando hacia dónde queremos ir. Pero para esto obviamente es importante que nosotros tengamos una visión. Entonces nosotros le dimos, en este cuadro vamos a ver dos ejercicios después, digamos, que nos van a ayudar a determinar esa visión y hacia dónde vamos. Cuando nosotros lideramos por gestión, nos pasa una segunda cosa que es esto de, en gestión uno piensa en control y solución de problemas, en el liderazgo uno piensa en motivar e inspirar, o sea, son distintos. Yo acá estoy pensando, digamos, en que tengo tiempo para pensar, digamos, qué es lo que está pasando, en encontrar, digamos, en entender el problema, en desarrollarlo, en hacerlo. Y cuando son épocas de liderazgo, cuando son épocas de crisis, digamos, muchas veces no tenemos tiempo en pensar tanto el problema y tenemos que realizar acciones y ir midiéndolas así, pero hacerlas de manera rápida, porque eso es lo que permite que se infunda energía en las personas y permita que se sientan en movimiento. Cuando estamos en crisis, o cuando estamos con, uno lo puede mixear, digamos, como un proceso como estamos depresivos. Cuando estás mal, quedarte quieto es lo peor que te puede pasar porque va a hacer que la organización no tenga reacción o movimiento ante el constante cambio que está sucediendo a la vuelta. Mientras que si empieza a estar en movimiento, por lo menos empieza, digamos, a encontrar distintas formas de cómo lidiar con ese problema. Sobre todo en épocas de crisis, lo que más se valora es la flexibilidad y el estar atento o adecuarse al cambio rápido, digamos, que uno pueda ir haciendo distintas cosas. Y para que eso pase, tenemos que tener un liderazgo que se base en motivar e inspirar. O sea, está bueno que el error puede pasar en estos momentos, el ayudarte, digamos, que vos puedas hacer acciones sin tener miedo de equivocarte, el ir haciendo el paso a paso al lado de ellos. O sea, básicamente está en reconocer la parte humana que nosotros tenemos en las emociones o sentimientos de las personas y en trabajar sobre eso. O sea, en infundir de que todo aquello que hace, todo lo que produce cambio, mejora, es importante para la organización y, digamos, necesitamos que lo puedan hacer y necesitamos fomentar ese tipo de cosas. En cambio, cuando estamos trabajando con modelos de gestión, digamos, en los procesos cuando estamos más tranquilos, uno se enfoca más en el resultado, se enfoca más, digamos, en identificar dónde están los problemas o las desviaciones, se enfoca más en planificar y resolver problemas a largo plazo, digamos, lo vemos de una mirada más tranquila, y ahí es donde nosotros nos enfocamos en, sobre todo, predecir qué es lo que puede pasar, ordenar las cosas, y después ver, digamos, los resultados a corto plazo esperados en base a las predicciones que hacemos a largo plazo. Entonces, uno acá ordena, metodiza, de un lado, digamos, cuando hace gestión, y cuando está con liderazgo, lo que uno busca son los cambios o las mejoras, digamos, en pequeñas cosas que se van haciendo día a día. Entonces, uno es en el plan uno está en el marco de la planificación, de la mirada a largo plazo, pero que podamos tener pequeños inputs, y lo otro está en la mirada, digamos, de tenemos que cambiar ahora y hay que hacer, digamos, un efecto que todos lo veamos y lo podamos observar. Si vemos esa diferencia, nos encontramos entonces con el cuadrante. Nosotros frecuentemente en nuestra vida con la empresa podemos estar, digamos, tanto o con un liderazgo fuerte o con una gestión fuerte. Lo ideal sería siempre que estemos al medio, digamos, tirando para este cuadro gris de la derecha, del superior derecho, en donde, digamos, tengamos siempre un liderazgo y una gestión fuerte. O sea, yo siempre digo esto es, convencemos a todo el mundo de nuestra idea, todo el mundo nos cree lo que le estamos contando, le cree lo que estamos diciendo tanto a nuestros proveedores, a nuestros clientes y hasta el propio cliente interno que es nuestros empleados, y en base de eso que lo comencemos, también vamos haciendo procesos estructurados o vamos haciendo paso a paso de cosas que nos permiten que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un liderazgo débil? Tenemos personas que no saben por qué lo están haciendo, ¿bien? Y se empiezan a desentusiasmar con el tiempo, o empiezan a tomar, digamos, liderazgo, direcciones o visiones distintas a lo que quiere nuestra empresa. Mientras que cuando nosotros tenemos gestión débil, lo que tenemos son generalmente procesos desordenados, y en esos procesos desordenados es donde se producen ineficiencias, errores, problemas,
que es lo que nos empieza, digamos, a hacer más torpe a nuestra organización, digamos, y generalmente si crece muy de golpe, empezamos a tener grandes fracasos porque ahí es donde se notan esos errores, ¿bien? Entonces, estas dos variables o estas dos cosas que es liderazgo y gestión, uno tiene que trabajarla en su organización para que pueda ordenarse. Ahora, ¿cómo la trabajamos? Que es la segunda parte, la parte más interesante. Lo que es liderazgo, nosotros le decíamos que es importante tener una visión. Entonces, esto de tener una visión se basa en entender dos cosas principales. El por qué hacemos las cosas y el para qué hacemos las cosas. ¿Bien? En esto del por qué y el para qué, nosotros decimos que lo importante está en esto de espiral de razones, que en realidad tomamos, digamos, un estudio que hace Simon Sinek, específicamente se llama el Círculo Dorado de Sinek, que él estudia más el por qué de las cosas. Él dice que los grandes líderes, las personas que cambiaron el mundo, si hay algo que tenían muy claro, es el por qué hacían lo que hacían. ¿Bien? El cómo y el qué variaban frecuentemente, pero el por qué era una cuestión que estaba totalmente clara. Y eso porque es lo que determina la visión, digamos, que uno tiene, ya sea como persona o como institución o como empresa, como aquello que se sienta percibido en ese momento, de hacia dónde quiere ir y qué quiere hacer. Ahora, el por qué lo termina construyendo primero una persona que es la que genera los seguidores, que es la que genera el esquema, digamos, que hace que siga. Que los seguidores generalmente en todos estos esquemas son, como les dije, primero nuestros empleados, después nuestros clientes, después nuestros proveedores, y así todo el ecosistema que vamos enamorando, que va siguiendo el por qué hacemos nosotros las cosas. Entonces, en el por qué, en toda esta teoría, una de las cosas que dice es que el por qué se conecta mucho con nuestro pasado. Bien, es esa mirada hacia atrás, en donde vos encontrabas aquellas cosas que te apasionaban, aquellas cosas que te hacía sentir bien, y eso que te hacía sentir bien es lo que se transforma muchas veces en el por qué hacemos lo que hacemos todos los días. Acá nosotros siempre decimos, es importante determinar qué es lo que te apasiona, lo que te lleva, lo que te gusta hacer, digamos, y empezar a conectarlo con tu negocio actualmente. ¿Bien? Me acuerdo que estábamos en la charla de Uruguay y una de las cosas que nos llamó la atención, teníamos una persona que tenía un local comercial o sea, que su pasión era hacer todo lo que era la parte de trabajo en madera, o sea, decoración de madera, mesas de madera, todas esas cosas de madera. Y él nos decía que él tenía el local, pero a él le gustaba trabajar todo lo que era madera. Entonces nosotros decimos, mira, qué fantástico sería que esto que vos haces en madera lo transformes en toda la idiosincrasia de tu local, las estanterías, el cómo se va a hacer. Y cuando le dijimos eso, le dijo, bueno, pues es lo que yo hice. Yo hice todo el mobiliario de mi local comercial. Y eso fue lo que le cambió la cara y me hizo vender más. Entonces le dijimos, bueno, listo. Entonces ahí encontraste el punto en donde se conectaba lo que te apasiona con lo que, o sea, con lo que haces. Pero muchas veces lo que nos pasa es que lo que hacemos, o el cómo lo hacemos, el qué hacemos y cómo lo hacemos, no se conecta con aquello de que por qué lo hacemos. Entonces, cuando él encontró ese mix entre la pasión y entre lo que le daba dinero, básicamente, encontró un punto de encuentro y encontró una forma de hacer locales que los hacía él. ¿Bien? Y eso le dio una identidad a su marca, le dio una identidad a su empresa y le dio un carácter único que otra persona que trabaje en mobiliario no lo iba a poder hacer como él porque él tenía una manera y una forma. Y eso es lo que enamoraba a sus usuarios. Entonces nosotros decimos, bueno, pensá ahora en el segundo paso. Pensá que vos esto lo puedas replicar y escalar y lo puedas vender, o sea, o hacerlo vos o venderlo como un modelo de negocio para que otros repliquen locales como los tuyos. Entonces, vos ahí generás una visión, generás algo que se transforma después en un modelo de negocio, pero está sentado en la base que a él era fanático de hacer mobiliario de madera. La segunda parte, que es lo que yo les decía, cómo, fíjense cómo se conecta con esto, se conectó no por una cuestión directa, digamos, que sería el vender los muebles de madera, sino con una versión indirecta que tenía que ver, digamos, con hacer un mobiliario en el local. Y si ustedes lo conectan con el qué, se van a dar cuenta que no se conectó con una cuestión comercial netamente, o sea, directa, de acción de venta directa, sino que se conectó con una cuestión indirecta que tiene que ver en cómo preparamos nuestro local para que se produzcan las ventas. Eh, entonces, ahí estaba la magia de lo interesante, cómo se conecta el por qué con el cómo, con el qué. Ahora, hay una segunda cosa que nosotros le decíamos a él, que era importante tener en cuenta esto, que es el para qué. Que ahí es donde está el principal problema muchas veces
de muchos comercios o muchas personas, digamos, que trabajan, que siempre nosotros le preguntamos, bueno, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y la primera respuesta que debería salir es para ganar dinero. ¿Bien? O sea, si yo estoy haciendo una actividad económica, estoy teniendo un kiosco, un almacén, un tractor o un restaurante, generalmente lo estoy haciendo porque necesito el ingreso. ¿Bien? Y ahí viene una segunda parte, no es necesito, porque quiero tener el ingreso, porque quiero tener el dinero. ¿Bien? Entonces nosotros decimos que el para qué, una de las cosas fundamentales de dejar marcada es nuestra relación con el dinero. Nosotros tenemos que decir que lo queremos al dinero como una excelente herramienta, como una forma de modificar nuestra realidad o de cambiar las cosas que hacemos. Y ese es el para qué estamos haciendo nuestro negocio. ¿Bien? Uno de los para qué fundamentales. Que queremos mirar a futuro en donde nosotros esto nos permita vivir y nos permita, digamos, tener un mejor ingreso y mejorar todas las condiciones de vida que nosotros queramos. Después uno puede ir haciéndolo más fino, digamos, y agregando otras cosas a ese para qué. Pero consideramos una de las cosas fundamentales es entender que lo hacemos para ganar dinero. ¿Bien? Y eso está bien, no está mal, no es un problema o es algo que no lo debamos hacer. O sea, tenemos que mejorar nuestra forma que nos relacionamos con el dinero, porque de ahí, en el cómo y el qué, nos vamos a encontrar que no es la única forma, digamos, de ganar dinero con el local comercial. Después vamos a ver modelos de negocio en todo lo que es la parte de ingresos, vamos a encontrar que hay más de una forma, digamos, de conseguir ingresos con un local comercial, que podemos hacer muchas más acciones para poder mejorar, digamos, el cómo y el qué. Pero tenemos que tener claro que lo que hacemos es para ganar dinero. Y en ese para qué, también hay que tener claro de transmitir eso a las personas con las que trabajamos. O sea, todos tenemos que estar enfocados que si hay un negocio, tenemos que ganar dinero, tenemos que hacer que ese negocio gane. Porque si ese negocio gana, todo el conjunto va a poder ganar dinero y vamos a poder estar mejor y vamos a poder tener un mejor nivel de vida. Entonces, fíjense que es importante dejar con este cuadro de espiral de razones que decimos que lo trabajan dentro de sus locales, claro estas dos fuentes y claro también para ver cómo lo van a transmitir a sus empleados y también para tener esta charla, che, bueno, vos por qué estás acá, qué es lo que te gusta, digamos, en la parte comercial o por qué decidiste ser vendedor o ayudarme a este kiosco. Y la segunda pregunta es, ¿para qué lo estás haciendo? Bien, y también tener en claro que todos nos alineemos, porque esto nos permite alinear al equipo y ver que todos estemos en la misma senda o el mismo camino hacia lo que estamos haciendo. La segunda parte que nosotros decíamos de esto, bueno, esto anterior les va a servir muchísimo porque ustedes van a tener preguntas en el cuestionario que van a tener que ver con esto, digamos, con el tipo de liderazgo que van ejerciendo, ya sea, digamos, si es de gestión o si es un liderazgo, digamos, basado en motivar e inspirar, en donde ustedes pueden responder, digamos, a ver hacia cuál de los dos sistemas se siente más identificado hoy. ¿Bien? Y esta segunda pregunta del por qué, el para qué o en la espiral de razones, le va a servir también para encarar una de las preguntas que está en el cuestionario de, bueno, ¿qué mejorarían o hacia dónde irían en base a esto si ustedes ya tienen claro el por qué y cómo y qué les gustaría hacer de nuevo? La segunda parte del cuestionario que se va a preguntar tiene que ver con esto de la teoría del océano rojo y el océano azul. Bien, entonces nos parece interesante volver a repasar estos conceptos. El océano rojo dijimos que tiene una característica que se basa en mercados que son existentes y explorados, bajos costos y diferenciación, digamos, son las principales estrategias de los competidores, y se basa en que todo es urgente. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros siempre decimos los almacenes tienen esta característica que si uno los analiza están cada 3, 4 cuadras distribuidos, o sea, todos venden lo mismo, tienen mucha cercanía entre uno y otro, es muy difícil, digamos, hacerse diferente o distinto en este rubro porque se venden commodities, básicamente se venden productos que son muy similares uno con otro. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago la diferencia si yo vendo lo mismo que vende el otro? Ahí un poco lo vimos en la charla que se dio, digamos, en el webinar anterior cuando empezó el curso, que lo dieron los chicos de Neuronas Financieras, que estuvo genial. Se lo vamos a ir pasando, además les recomendamos que lo busquen en la página de Endeavor, se lo vamos a pasar también como material extra, que contaba, digamos, dónde está la diferencia en la venta en donde uno puede ingresar a la parte que es más interesante de este mercado, que es el océano azul, que tiene que ver con nichos de vendedor identificados, alto potencial de desarrollo y crecimiento, y ofrecer un valor nuevo superior a los clientes es la principal estrategia. Entonces, él decía, ¿saben cuál es la principal diferencia que sucede, digamos, en los locales de conveniencia, que lo hace distinto de un súper o lo hace distinto de una gran superficie? Es que todas las personas que trabajan en este tipo de locales
una de las cosas en las que más se concentran es saber el nombre de sus clientes. Saben el nombre, decía él. Y eso de saber el nombre es una característica diferencial que ustedes pueden tener, digamos, que es conocer sus clientes, conocer cuál es la característica que tiene de compra, a mejorar el servicio en base a eso que ustedes saben de ellos, o hacer foco, digamos, en las diferencias. Y cuando uno además de eso lo empieza a hacer sistémico, lo empieza a transformar, digamos, en una forma, en una manera de trabajar al cliente, empieza a tener cosas distintas y empieza a encontrar un patrón. Y ahí está el punto más importante. Cuando ustedes empiezan a encontrar un patrón y encuentran un nicho de clientes a los que pueden apuntar, ahí es donde lo pueden escalar al negocio y pueden llegar, digamos, a más gente que tenga este océano azul, digamos, y que les permita llegar a un público, que ustedes le vendan el valor en las cosas que hacen y no tanto en los productos que venden. ¿Bien? Uno puede escalar el valor en la forma del proceso de atención, puede escalar en otro tipo de procesos, digamos, por ejemplo, puede ser de venta, puede escalar el valor en lo que son las diferenciaciones de precio, producto, puede escalar el valor en un montón de cosas. Pero es interesante saber que no solamente agregar valor significa vender un producto específico. Muchas veces agregar valor significa vender todo aquello que hace al conjunto del producto y que es el servicio, todo lo que le pueden dar de manera distinta. En esto del servicio, nosotros entonces le queríamos traer un ejemplo que era el ejemplo del Heavy. El Heavy es una cadena comercial que nace en Buenos Aires. Es muy divertida la historia porque empieza de un inmigrante ucraniano que era fanático del rock pesado y el metal, en donde él empieza a hacer, digamos, que sean kioscos que estén ambientados para personas que les gusta el rock pesado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que la música que se escuchaba dentro de la música metalera o pesada, agregó, digamos, cierto tipo de productos que tenían que ver con este rubro y este sector, empezó a colocarse en lugares donde paraban, digamos, este tipo de personas, hizo todo el cuento para que una persona que sea metalera cuando entra el heavy se sienta totalmente identificado. Y eso le sumó obviamente el nombre. Heavy tiene que ver con heavy metal, digamos, y tiene que ver con la historia básicamente de lo que contaba adentro. Y eso fue lo que lo hizo explotar, hizo crecer, digamos, lo transformó en un sistema de franquicias y tiene una franquicia de kioscos destinada a este público específico. Entonces, si nosotros volvemos a lo anterior, que era esto que decíamos, ¿qué es lo que hizo? Uno diría, identificó un nicho en algo que parecería que es muy difícil, que encontrar gente que le guste el kiosco metalero, que no sería algo común. Bien, en ese nicho que lo explotó, se encontró que podía crecer y desarrollarse de manera distinta. O sea, seguía vendiendo, digamos, si se fijan, helados de alcohol y algunas cosas comunes, pero a partir de eso fue agregando otro tipo de productos para ese tipo de mercado, pudo crecer, diferenciarse, y eso, el valor que ofrece, que esto que llamamos distinto superior, es no solo en los productos, sino en la forma en la que vende los productos, porque cambia la musicalización, cambia la ambientación, el nombre lo hace llamar y relacionarse con ese tipo de personas, sino que también en tener productos específicos para ese rubro. Entonces, vemos ahí lo interesante y lo importante que es trabajar esto que les digo de buscar un océano azul. En esto se fue con algo relacionado a la música, o digamos, al arte en específico, pero se puede trabajar con océano azul con otro tipo de cosas en kioscos, almacenes o digamos, los cadenas minoristas. Sí, hoy, por ejemplo, otra tendencia que tenemos, digamos, en mercados es esto de kioscos saludables, o almacenes saludables que empiezan a trabajar. Entonces le ponemos, por ejemplo, este caso que es un almacén de Buenos Aires, y fíjense que empiezan a aparecer todos estos de productos, digamos, que son derivados, o sea, que no son para vegetarianos, para personas celíacas, bien, o productos saludables. Ni siquiera apuntemos, digamos, a la gente que está en el vegetarianismo o el celiaquismo, sino que apuntemos a las personas que quieren tener una vida más sana. Nosotros cuando veíamos este análisis de la vida más sana, por ejemplo, veíamos que en Uruguay hay un cambio en la tendencia de consumo hacia consumo saludable o de productos saludables en más del 35% de la población que empieza a buscar este tipo de productos. Entonces, imagínense en su localidad o en su zona, digamos, empezar a especializarse en este tipo de cosas y ser los primeros en vender productos de este tipo o ir buscando estas tendencias de los consumos saludables y que le permitan a ustedes, digamos, no solamente vender el producto, sino contar la historia desde lo saludable, desde el cuidado, desde distintas facetas que uno podría ponerle, digamos, a este tipo de productos. Entonces, nos permite diferenciarnos, nos permite comprar en productos que pueden ser encontrables, digamos, y no tan difícil, por ejemplo, como un producto metalero, y nos permite ir hacia un estilo de vida que quisiera su cliente, que es la vida saludable. Entonces, uno puede buscar diferenciarse
por distintos tipos de maneras en cómo quiere llegar. Yo me acuerdo que había otro local que a mí me llamó la atención que tenía que ver con esto, que era un almacén que se especializaba en fiestas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hacía combo para cumpleaños. Habrá detectado que en la zona, digamos, no había muchos almacenes especializados en eso, entonces esta persona vendía, digamos, a ciertos productos al por mayor, aparte de lo común, digamos, que vende un almacén, ciertos productos al por mayor, por ejemplo, no sé, panes de hamburguesa, hamburguesas, para hacer cumpleaños para chicos y hacía el combo de cumpleaños. Entonces, está bueno pensar en este tipo de cosas según qué público tenemos y a quién podemos apuntar. Otro ejemplo, por ejemplo, en nicho nos pasaba con los locales o almacenes que estaban cerca de escuelas, que se especializaban, digamos, en el tipo de producto que necesitan o que pierden las madres antes de, o sea, cuando empiezan las clases, el lápiz, la goma, la regla, pero además de especializarse en esos productos, después se especializaban en los productos que los chicos consumían al hacer el colegio. Un ejemplo, por ejemplo, las Coca-Colas chicas, porque son más baratas y les permiten, digamos, acceder rápidamente a ellos y tomar algo antes de salir o entrar, digamos, a la escuela o en alguno de los periodos, digamos, recreo. Entonces, fíjense que hay mucho tipo de cosas que se pueden ir trabajando según la ruta, según los clientes, según lo que nosotros tengamos, digamos, a disposición. Después en esto de la parte saludable, por ejemplo, estaban todo lo que eran las barritas proteicas y después todo lo que era parte de las bebidas que son energizantes, digamos, o restituyentes de la línea Coca-Cola, que se consumen sobre todo en todo lo que sean lugares donde hay recreación o deportes. Entonces, ahí está importante el ver, digamos, qué es lo que tenemos a la vuelta para identificar cuál es nuestro nicho y trabajar en nuestro océano azul. Ahora, ¿para qué nos sirve esto de que le decíamos del océano azul y el nicho? Una es para lo que es la evaluación que van a tener que responder, pero la otra parte es para empezar a trabajar esto, que es la segunda actividad que les recomendamos, que es la actividad del espejo. Nosotros acá nos damos cuenta que en esto de pensarse a 5 años, a ver cómo debería ser o qué es lo que quiero tener, empieza a pasar que hay dos realidades, lo que yo veo, cuál es mi visión de mi negocio, y lo que me dice mi cliente que soy. ¿Bien? Entonces, uno dirá, bueno, pero es lo mismo. Y no. Nosotros les cuento con un ejemplo que va bien al rubro específico de ustedes, pero que es el rubro, por ejemplo, de restaurante de almacenes, que a nosotros nos llama mucho la atención. Nos contaba, digamos, en Uruguay que, a ver, esta persona decía que él se ve como una chivitería. ¿Bien? Acá chiste de por medio que nos pasó, digamos, cuando fuimos la primera viaje allá, nosotros no sabíamos que era una chivitería, creíamos que era un lugar donde vendían chivitos, o sea, cabrito, el animal, digamos, básicamente, la carne de ese animal, y nos dimos el chasco que el chivito no era cabrito, el chivito era básicamente lo que nosotros en Argentina llamamos lomito. Entonces, ya ahí, digamos, fíjense que si nosotros fuéramos clientes, ¿qué decimos que es? Estaríamos totalmente equivocados en lo que vamos a ir a consumir ahí, ¿bien? Ese es por absurdo de lo que nos pasó a nosotros. Ahora, si vamos específicamente a lo que nos pasó en este caso a esta persona, nos decía, bueno, yo vendo chivitos, yo digo que me veo como una chivitería. Y entonces le preguntamos, che, ¿y tus clientes cómo te conocen? Y nos decían, nos conocen como la pizzería de tanto. Entonces nosotros decimos, pero vos no decís que vendés chivitos, que vendés, digamos, lomito. ¿Por qué te conocen como pizzería? Entonces, charlando, la persona nos empieza a contar que no, bueno, ellos, uno de los productos que más salida tenía, y que más los hizo crecer en su mercado, eran las pizzas, porque tenía una masa de pizza muy especial que les permitía vender una calidad distinta y que a la gente de la zona le gustaba mucho su pizza. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué tenés el nombre de chivitería si lo que vendés es pizza? O sea, deberías empezar a virar el modelo de en base a cómo dicen que sos, al cómo debería ser, empezar que vos te tenés que especializar en el producto que más vendés y en aquello que hoy, digamos, la gente te compra. Entonces, él nos decía, está bueno, no lo había pensado así, pues yo nací con el nombre de la chivitería. Pero le digo, ¿y te gustan hacer más los chivitos o las pizzas? Y nos reíamos porque nos respondía que le gustaba hacer más pizza. Entonces decíamos, bueno, fíjense cómo se ve él hoy al principio, tal vez viene por algo que tiene heredado, por algo que le quedó el nombre, o que se vio así, se denominó así, pero no vio cómo fue evolucionando en el tiempo, ni cómo sus clientes lo denominan, ni cómo sus clientes los buscan o los llaman. Entonces,
es importante el ver esas dos realidades, digamos, el cómo me veo yo, cómo dice mi cliente, cómo me veo yo hoy actualmente, cómo creo que, qué creo que soy, si creo que soy un almacén, si creo que soy un kiosco, si creo que soy un maxi kiosco, si creo que soy un 24 horas, si creo que soy, digamos, un, no sé, un drugstore, si creo que soy, digamos, un autoservicio, si creo que soy un mini mercado o un supermercado barrial, qué es lo que creo que soy, y en base a eso, después preguntarle al cliente, che, ¿vos cómo decís que soy? ¿Cómo me recomendarías vos a otra persona? Y ahí vamos a ver esa dualidad. En esa dualidad es donde uno tiene que trabajar para llegar a ser el cómo debería ser. El cómo debería ser debería ir en base a la visión de lo que nos dicen nuestros clientes y en cómo podríamos escalar en el tiempo. Entonces, nosotros decimos que este ejercicio del espejo, digamos, de trabajar estas visiones, digamos, a lo que nos pasa hoy a corto plazo y lo que nos puede pasar a mediano plazo si nosotros trabajamos en cómo nos queremos ver, nos ayuda a centrarnos y nos ayuda a entender hacia dónde va el negocio y qué es lo que tenemos que cambiar, mejorar o perfeccionar. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, en el rubro de los almacenes, bueno, dicen que soy yo me veo como un almacén. El que me dice que soy, me dice también que es un almacén. Pero yo quiero ser un autoservicio, entonces yo tengo que empezar a trabajar las cosas tanto para que el cliente me empiece a ver como un autoservicio, como tengo que empezar a trabajar, digamos, también en lo que hoy hago día a día en mi local para irme pareciendo a eso. Entonces, no solamente parecerse, sino que hacer que el que viene a comprar sienta que soy. ¿Bien? Y en eso va a haber un montón de cambios de pasar de un almacén a un autoservicio. Desde cómo estandarizo cartelería, cómo coloco las estanterías, cómo está la marquesina, cómo se ven los colores, dónde está ubicada la caja, toda una serie de cambios que yo debería hacer para que parezca lo que quiero que sea. ¿Bien? Entonces, esto lo vemos como un ejercicio muy importante, digamos, para el desarrollo de sus locales y que le va a permitir empezar a tener un norte a la par de la visión que uno puede tener de las cosas que se hacen. Hasta acá llegamos al final. La idea un poco de esta clase, como les fuimos contando, fue, a ver, compartirles esta experiencia y compartirles, digamos, de hacia dónde se va y qué es lo que ustedes pueden mejorar en sus locales y que esto les sirva, digamos, como una breve actividad para poder responder las preguntas de la evaluación del cuestionario. Entonces, a ver, la idea de esto es que si está Acer conectado, podemos tener una charla, nos cuente a ver qué le pareció, o podemos tener un intercambio para saber, digamos, hacia dónde quiere ir. Porque lo importante de trabajar esta clase grupal es hacia dónde quieren ir ustedes. La idea esta era la clase, igual nos quedamos con que le podemos compartir este conocimiento. Le agradecemos mucho por su tiempo y bueno, nos estamos encontrando ya en las tutorías y esperamos que puedan avanzar con todo el contenido que le dejamos en las redes sociales. A ver, en eso es importante que les recordemos, digamos, en estas clases, sobre todo el acceso a la plataforma. Es muy importante que puedan acceder a la plataforma para poder acceder a toda la información que tiene el curso, porque hay mucho que les vamos dejando, desde lo que son los manuales, las diapositivas, las grabaciones propias, digamos, de todo lo que es las clases magistrales, y vamos a estar dejando también algunas de estas clases grabadas para que ustedes las puedan ver. Así que muchísimas gracias, espero que estén con un muy buen día y espero que nos encontremos en un próximo encuentro de Sigamos Abiertos. Que tengan un muy buen día.